Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. El tema del suicidio realmente hace reflexionar y pensar a todas las capas de la población, porque según hemos estado estudiando, los suicidas pertenecen a todas las clases sociales, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, por muy variadas causas y circunstancias. Recientemente, la sociedad de Bogotá, en particular, se vio muy sacudida y muy afectada con dos suicidios de dos personas de clase alta, profesionales, exitosos en sus respectivas disciplinas académicas. Y eso nos ha llevado a investigar este fenómeno social y de comportamiento. Y nadie más indicado que invitar al doctor Luis Eduardo Jaramillo. Él es psiquiatra, tiene todos los títulos, merecimientos, profesor universitario durante muchos años de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, y hemos invitado también a un sociólogo para tener una visión desde otro ángulo del análisis de los comportamientos sociales colectivos, que es el doctor Fabián Sanabria, que es antropólogo de la Universidad Nacional, pero tiene una maestría, hizo un magíster en París y también un doctorado sobre el mismo particular. Bienvenidos a Entérate de Caracol Internacional. ¿Por qué se suicida la gente, doctor Jaramillo? Esa es una pregunta bastante complicada. Yo sé. Porque evidentemente en el suicidio confluyen una serie de elementos de tipo biológico. Se sabe que algunas personas evidentemente tienen alguna predisposición desde el punto de vista biológico, pero también juegan una serie de elementos desde el punto de vista psicológico y social. Por ejemplo, una persona que tiene dificultades para el afrontamiento de los problemas, o desde el punto de vista social, personas, por ejemplo, que están sometidos a lo que en los adolescentes, por ejemplo, es el bullying, o personas que tienen dificultades económicas muy serias o que tienen rompimientos en su familia. Eso se sabe que son factores de riesgo, no son la causa del suicidio, pero sabemos que son factores de riesgo que contribuyen a que estas personas terminen suicidándose. El problema, la pregunta es, ¿cuál es el switch? ¿Cuál es el último punto que lleva precisamente a la persona a que se suicide? Digamos, ahí está el meollo del asunto, y quizás esto tiene que ver con que en ese momento la persona no le encuentra salida, digamos, a las situaciones que está enfrentando. Doctor Jaramillo, ¿eso es hereditario? Se lo pregunto porque conozco algunas familias de mi región, del departamento de Antioquia, donde hay una tradición de suicidios importante, papá, hijo, ese otro nieto, en fin, pero no es una cosa de menor cuantía. No necesariamente es hereditario. Hay algunos casos en que hay factores genéticos que pueden contribuir, pero digamos de ahí a decir que necesariamente, digamos, es hereditario, digamos, sería una extrapolación bastante grave, digamos. Sí, exactamente. Ahora, ¿se respetan clases sociales, edades, estratos socioeconómicos, situaciones económicas? Para nada. El suicidio afecta a todos los grupos poblacionales en todos los estratos. Lo que pasa es que sí sabemos varias cosas. Por ejemplo, en los niños y en los adolescentes y en las personas de edad avanzada, el riesgo de suicidio es mayor. También sucede que en las personas de estratos bajos con dificultades económicas tienen también un mayor riesgo de suicidio. Pero de nuevo, no hay nadie que esté inmune, digamos, a esto del suicidio. Ahora usted mencionaba la palabra switch, que es lo que en un momento determinado hace que una persona, clic, me lanzo desde un piso alto de un edificio, me tomo lo que sea, o muerte por asfixia mecánica. Ese switch pueden ser varias cosas. En algunos casos hay personas que son impulsivas, tienen muy pobre control de sus impulsos y esto hace que los lleve a que cometan el suicidio. Hay otras personas que, como consecuencia de enfermedades mentales, hay estudios que muestran que son debatibles, seguramente aquí el profesor Sanabria tendrá algunas posiciones sobre eso, pero hay algunos que afirman que entre el 60 y el 90% de las personas que se suicidan tienen un trastorno mental, especialmente la depresión. Entonces, ese, digamos, puede ser evidentemente el otro disparador. Y finalmente, lo que mencionaba hace un rato, digamos, hay un momento en que la gente que se suicida como que llega a acorralarse, siente que no sabe qué hacer
frente a muchas situaciones de la vida, no tiene los mecanismos para afrontar no se siente dificultades, capaz. no se siente capaz, siente que está acorralado y siente que la única alternativa que tiene es suicidarse. Es que, doctor Sanabria, recientemente, pero no hace nada, hace una semana quizás, conocí el testimonio de un familiar de un señor de 93 años, de buena salud además, o sea, tenía calidad de vida relativa por la edad. Y dijo, pero es que yo ya no quiero vivir más, yo ya lo viví todo y no quiero estar postrado en una cama el resto de mi vida convirtiéndome en un estorbo. Y se suicidó. Sí, justamente Darío, uno de los estudios más significativos que se hizo en Colombia en el 2015 justamente, el Observatorio Nacional de Salud trataba de mostrar un poco las tasas comparativas con respecto a otros países. Es evidente que han crecido, específicamente en niños, en adolescentes, pero sobre todo donde más se disparaba era en adultos mayores, mayores de 60 años, 70, 80, 90 años, como el caso que usted menciona. Pero también comparativamente ese estudio estaba mirando cómo en ciudades como Estocolmo, en Japón, evidentemente, pues en Tokio, pues evidentemente se disparaba terriblemente, y comparando tasas de suicidio con tasas de homicidio, pues evidentemente ahí sí no hay nada que hacer en el caso colombiano. Ahora, la pregunta es, y obviamente no se trata de cifras, cualquier suicidio debería llamarnos la atención tanto a científicos sociales como a científicos médicos, etcétera, etcétera, porque hay muchas cosas que se pueden hacer. Uno de los textos fundadores de la sociología justamente es el suicidio de Emil Durkheim, que es uno de los padres fundadores de la sociología. Al igual que la división social del trabajo, es un texto fundamental. Para Durkheim, el suicidio se da justamente cuando se viven circunstancias de anomia. Y eso es muy típico de Colombia. La anomia es muy típica de Colombia. Justamente es esa posibilidad terrible de evadir completamente las normas a pesar de que haya una sobre elaboración de normas. Entonces, cuando la gente no es capaz de integrarse a la sociedad, de tener pactos con unos mínimos concretos, específicamente los adultos, los niños, los adolescentes pueden ver eso y entonces ellos dicen, ¿yo para qué vivo? Ahí hay un problema fundamental anómico cuando uno lo mira desde otras perspectivas, desde una perspectiva, por ejemplo, de las encuestas de cultura ciudadana. Es decir, ¿por qué tenemos una pésima visión del otro y la nuestra es la mejor? Yo sí soy bueno, pero el malo es otro, el que se salta las reglas es el otro, el que comete atropellos es el otro, el ilegal es el otro. Entonces, justamente en ese caldo de cultivo, cuando hay unas pocas circunstancias que nos integran socialmente y sobre todo que nos dan sentido, pues evidentemente sea un niño, sea un adolescente o sea un adulto mayor puede suicidarse. Hombre, uno entendería hasta donde a uno la mente le puede dar las circunstancias de un adulto por su situación económica, doctor Jaramillo, o de una persona que se cansó de vivir y no quiere convertirse en una carga para su familia, 90 años, 70, 80, en fin. Pero de un niño, uno dice, ¿será que realmente el bullying que le hacen en el colegio o el tratamiento que recibe en su familia lo bloquea y él dice, no, yo me evado? ¿Piensa que es una evasión? En los niños el problema quizás es un poco más complejo, digamos, porque el pensamiento del niño no es igual al del adulto. Primera cosa que hay que tener en mente. En algunos casos el niño lo hace presionado, digamos, porque tiene menos herramientas probablemente para enfrentar el mundo, pero también en algunos casos ellos lo ven, digamos, un poco como una salida que piensa que mañana va a volver al colegio sin ningún problema. Entonces es un poco como un juego, o sea, yo me salgo de este juego, no sabe qué es la muerte, no sabe qué es la, o sea, no tiene un sentido claro de qué es la muerte. Pero mañana me escapo, pero mañana seguramente volveré. Y queda escapado, queda completamente escapado y adiós. Eso es terrible porque, bueno, hay una película muy bella que se llama Cría Cuervos de Carlos Saura, fue una de las primeras que hizo, en donde uno se da cuenta que los niños se dan cuenta de todo. Ellos se pillan todo el mundo de los adultos y justamente se lo pillan en juego. Y entonces, evidentemente, ante esas circunstancias en donde el niño no tiene sentido, en donde que los padres se están separando, una de las causas, sociológicamente hablando, que más incide en el suicidio de un niño es la separación de los padres y también de un adolescente. Eso es una cosa increíble. Normalmente inclusive hay protocolos para hacerle ver a los adultos lo mal que se están comportando ante el niño, ante el hijo, y el hijo les llama la atención así. Es una cosa muy frecuente, estadísticamente las estadísticas se disparan cuando uno ve esos casos. Doctor Sanabria, ¿hasta dónde, por ejemplo, el comportamiento de los medios de comunicación, particularmente de la televisión, las películas, en fin, que se ven a través de todos los canales posibles y Netflix y todos los demás,
pueden ser determinantes también para que un niño o un adulto tome una decisión a decir, bueno, eso es como parte de la vida. No, pero por supuesto, es que yo creo que cuando uno ve menos noticias está más contento con la vida. Dígamelo a mí. No, por eso, yo no sé, es increíble. Ustedes que trabajan todo el tiempo y que están con las noticias y que saben lo último que está ocurriendo, es aterrador darse cuenta de que un escándalo tapa otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro, y en un país como Colombia uno no ve el fondo. Entonces, ¿qué le vamos a poder pedir o le vamos a decir a los niños, a los adolescentes que ven lo que se está viendo todos los días? Obviamente eso influye en la depresión, eso influye en que uno no se sienta bien, eso influye en que usted no tenga sentido, en que no tenga alegría de vivir. Ahora, hay un contraste fundamental con un país como Colombia, que es un país bastante alegre. Es un país que se regocija en muchas cosas. Hay quien dice, yo creo que equivocadamente. No, eso sí es una, que somos los más felices, eso sí es una torpeza. No, eso sí es hacer de la necesidad virtud. Yo creo que la cosa de las encuestas de ser los más felices del mundo es porque si no lo dijeran esas encuestas no soportaríamos la vida. O sea, es como en el vallenato y en la salsa. Cuando uno hace exégesis, válgame la expresión, de vallenato o de salsa, pues en el vallenato hay machismo por todas partes y en la salsa unas canciones terribles, pero lo decimos cantadito y así hacemos de la necesidad virtud. Pero dijéramos, tenemos muchos recursos a los cuales muchas veces no podemos apelar porque maestros o padres estamos tan obnubilados, no obnubilados, sino obnubilados. Mejor. Estamos tan obnubilados que evidentemente eso nos distrae de que la vida vale la pena y que la vida es un milagro. Pero ahí creo que tanto psiquiatras como médicos, como sociólogos, científicos sociales, tenemos mucho que aportar. Y vale la pena, y por eso vamos a continuar profundizando un poco en otras aristas que tienen que ver con el fenómeno del suicidio, no solamente en Colombia, sino en la región y en el resto del mundo. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Usted mencionaba el tema del vallenato, doctor Fabián. Pero en la estadística, doctor Londoño, que yo acabo de leer aquí, se dice, por ejemplo, que Bogotá, en el caso de Colombia, es la ciudad que más suicidios tiene por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, que es el 7%, más o menos. La costa Caribe colombiana tiene el 3,5%. Entonces uno dice, ¿el costeño será que el temperamento le ayuda a no tomar ese tipo de decisiones? ¿O será realmente la urbe con toda su problemática leonina la que nos atrapa? Desafortunadamente, hasta donde yo sé, por lo menos, no existen estudios, digamos, que hayan mirado qué tanto juega, digamos, ese aspecto. Pero uno empíricamente podría suponer que, evidentemente, digamos, el hecho de ser de la costa, de estar relajado, se la toma más suave, tranquilo. Con su avena. Con su avena, con calma. Todo bien, como dice el pibe. Todo bien. Y seguramente en ciudades como Bogotá, y la otra es Antioquia, en donde probablemente también tiene que ver otro elemento, y es que en Antioquia hay más personas que tienen enfermedades mentales del tipo depresión y trastorno bipolar, por ejemplo. Y eso probablemente podría, vuelvo y digo, esto es empíricamente, podría uno pensar que eso explica por qué allí habría más suicidios. Y en Bogotá, probablemente por muchos de los factores, el estrés de la ciudad, las dificultades económicas, etcétera, digamos, que se dan en Bogotá. Usted mencionaba ahora el caso de Suecia y de los países nórdicos en general, donde además hay un homicidio al año. Entonces, desde el punto de vista informativo, los medios no tienen temas, ni tienen... ¿Por qué no? Y son todas sociedades muy evolucionadas, que tienen todos los problemas resueltos. La educación es gratis, el transporte es gratis, todo es gratis. Ahora, pagan tasas de impuestos del 70, 75%, pero el Estado funciona y lo asume todo. Entonces la gente se aburre, porque no tiene problema. Una de las cosas geniales y aterradoras, fantásticas de Colombia, es que aquí uno no se aburre. Eso es algo que yo le decía el otro día a Fernando Vallejo, el escritor, y él mismo lo comparte conmigo. Sí, no, aquí yo no me aburro. Es decir, a veces se lo toman tan en serio, pero es que él no hay que tomárselo tan en serio. Pero él sí se lo tomó muy en serio. No, yo creo que detrás de cámaras, justamente detrás de cámaras, es un niño. No, él está haciendo literatura, él está haciendo relatos ahí. Entonces, no hay que tomárselo tan en serio en ese sentido. Y él dice, no, uno no se aburre. Aquí uno no se aburre. Es que no solamente por la problemática, pero al mismo tiempo cuando uno ve el clima, cuando uno ve esa magia salvaje, ojo, no mafia salvaje, sino esa magia salvaje que hay en Colombia extraordinaria, pues cómo no aprender del perezoso que se demora 6 meses procesando las flores que se come colgado de un árbol, o del tigre que pasa por el Amazonas, o de las ballenas jorobadas, o de las mariposas azules. Tenemos muchísimos recursos naturales
para no deprimirnos, para no aburrirnos. Lo que pasa es que vivimos empantanados y enfrascados los humanitos, y en ese sentido casi que los animales nos dan sopa seco y sobremesa porque ellos ya resolvieron sus conflictos hace mucho tiempo. Y entonces nosotros nos deprimimos, pero ¿cuándo ve uno un tigre deprimido? Es decir, pensémoslo desde esa amplitud. Permítame la poética aquí en este programa. Yo sé que el doctor me lo permite porque tiene gran apertura de espíritu. Es que el psiquiatra parece usted y el sociólogo. Esto es una maravilla. Claro, yo creo que nos tocaría trucar la cosa. Bueno, habíamos dicho que este programa sería bueno para el 28 de diciembre, pero no lo podemos tomar tan en broma porque la cosa es grave. Es decir, cierto, hay condiciones de las cuales nos podemos agarrar para no deprimirnos, podemos salir adelante. Este país tiene mucho con qué. Este país no está en ruinas, está en obras. Está en obra. Pero usted quería agregar algo ahora, doctor Jaramillo, mi psiquiatra, para este caso, con respecto al papel de los medios, el rol de los medios de comunicación. Sí, yo creo que vale la pena retomar el punto de los medios de comunicación, porque la primera cosa es, vale la pena dejar en claro que no es tan automático eso, digamos, de que se aparecen los medios inmediatamente, digamos, eso se va a volver un problema. Sí, uno saque un suicidio porque mucha más gente se anima. Pero ojo, eso no quiere decir que no haya que tomar ciertas medidas y que haya que poner la noticia de determinada manera. Y la Organización Mundial de la Salud incluso tiene toda una estrategia sobre cómo se debe hacer la comunicación de los suicidios. Y aquí hay un programa muy interesante hecho por la Universidad de La Sabana y la Fundación Carter sobre el problema del estigma en salud mental, y se trabaja mucho esta parte de cómo abordar, por ejemplo, el tema del suicidio. O sea, no se trata de esconder de que hubo un suicidio, el problema es cómo mostrarlo, evidentemente, para que no se genere un fenómeno que se llama el famoso fenómeno Weather. Como director de medio, ¿y cómo hay que tratarlo? La idea es tratar la información de tal manera que no se vuelva espectacular, es decir, no es sin mostrar morbo. Sin morbo, exactamente, es mostrar que evidentemente hubo unos hechos, no mostrar cuáles fueron los detalles ni qué medios se utilizaron para llevar a cabo el suicidio. No, porque ahí están dando fórmulas. Exactamente, ni cuáles fueron las causas, ni mostrar en la foto pues de cómo fue todo el morbo alrededor, digamos, de la persona que ha fallecido. Eso es dañino, aparte de que violenta la intimidad. La intimidad, exactamente. Entonces, digamos que el problema fundamental aquí es cómo se muestra la imagen, sobre todo cuando estamos hablando de televisión. Entonces, es cómo vamos a mostrar, digamos, ese fenómeno que, por supuesto, es muy serio y muy importante. Vuelvo y digo, eso no quiere decir que no digamos, pero hay que saber cómo decirlo. Sí. Y hay que bajarle al primerísimo plano. Yo creo que en estas la cosas... foto, claro, exacto, porque ahí estamos en la pornomiseria, justamente. No, se trata justamente de una elegancia mostrando el hecho. No hay que ocultarlo, comparto plenamente, pero y mucho menos decir cómo lo hizo, porque le estamos dando la fórmula para que otros lo... ahí sí que se necesita ética y estética. Claro. Y que después de mostrar la noticia, ojalá los medios cumplan esa labor pedagógica de hacerle un viva a la vida, porque es que ese es uno de los problemas que tenemos en Colombia. Nos alegramos es con las piernas de la presentadora de televisión, qué pena, o con el último reinado. No, y está bien eso. Pero no, está muy bien, pero hay muchas otras maneras de alegrarnos la vida que yo creo que incidirían en la autoestima de los televidentes. Yo creo que ahí hay una responsabilidad social. Bueno, ya regresamos, y cuando regresemos yo quisiera dedicarle unos minutos a un tema que tiene mucha actualidad y vigencia en la Colombia de ahora, el posconflicto. A la luz del acuerdo anunciado por gobierno y FARC, de que las FARC van a entregarle a la sociedad, a sus familias, no sabemos porque ellos no han indicado el número de niños y de adolescentes que tienen en sus filas, unos voluntariamente, que lo han sabido por muchas razones, y otros que han reclutado con mentiras y con trampas y con engaños, o a la brava, como decimos en Colombia. Inicialmente van a entregarle a la sociedad a los menores de 15 años y más adelante a los que tienen entre 15 y 18 años, porque eso tiene un reto y un desafío para la sociedad colombiana toda, para evitar que esos chiquitos o esos adolescentes se conviertan el día de mañana en delincuentes. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con nuestros dos invitados. Será muy difícil, doctor Jaramillo, ese proceso muy largo, muy dispendioso, que habría que hacer para que la sociedad, sus instituciones a veces tan lentas o tan mediocres, sean capaces de acometerlo con inteligencia, con sabiduría,
para no traumatizar a esos niños y esos adolescentes? Evidentemente este no va a ser un proceso muy largo, como dijo alguien por ahí, sí, ahorita se acaba firmamos allá en La Habana, pero lo que nos queda, digamos, es un proceso que va a durar seguramente muchos, muchos años. Y dentro de ese proceso de reintegración yo creo que los niños son de los que más tienen dificultades, porque son niños que, digamos, primero no han tenido su infancia, es decir, nunca han podido jugar a los carritos, han jugado a la guerra, pero no a las muñecas y a otro tipo de cosas. Y eso significa que esos niños van a tener muchas dificultades y su proceso de reintegración significa que va a necesitar el apoyo de muchas entidades y de muchas personas. Vamos, esto no es un problema ni de psiquiatras, ni de psicólogos, ni de sociólogos, sino que es una cosa que requiere mucho trabajo de muchas personas, de muchas entidades y de la sociedad misma, porque lo primero que va a tener que hacer la sociedad es aprender a recibir estas personas, aprender que son necesarias, que se reintegren, acogerlos con cariño, acogerlos con cariño, entender que vienen de un proceso que es muy difícil y que seguramente vamos a tener altibajos con estos niños. Esto no va a ser un proceso fácil, digamos, probablemente algunos van a tener muchas dificultades en ese proceso de reintegración. Doctor Sanabria, ¿qué experiencias conoce usted en otros países que han pasado por conflictos y que han sufrido el mismo fenómeno? Sí, indudablemente, por ejemplo, en Guatemala, en Irlanda, todo lo que pasó en Sri Lanka, hemos hecho ejercicios de posconflicto comparados. Y obviamente lo que viene no es color de rosa, no va a haber palomitas en el aire en el mejor sentido de la palabra, eso es importante saberlo. Pero si las FARC cumplen este compromiso que ahora han adquirido, eso muestra una voluntad de paz. Y a partir de ahí la sociedad, particularmente con los niños, tiene que comprometerse, porque se trata de cambiar topofobias por topofilias, es decir, espacios de miedo y de terror por espacios de alegría, de fraternidad, de hermandad, en donde indudablemente los niños ya no jueguen a la guerra, sino jueguen, que nos dejen jugar. Yo me acuerdo de alguien que quise mucho, que era María Mercedes Araujo Cuellar. María Mercedes reunía un montón de intelectuales en su casa de Santana y allá conocía a Orlando Falsborda cuando era chiquito y toda la cosa, y era muy bello porque un día nos dijo, ¿y ustedes qué? ¿Cómo jugaron cuando eran niños? Y a la conclusión a la que llegamos todos los que estábamos en esa sala era que no habíamos sido niños porque no nos habían dejado jugar. Desde niños nos tocó ser adultos. Ese es uno de los problemas feroces que tiene Colombia. Entonces, obviamente, que estos niños puedan reintegrarse a la sociedad, resocializarse, es lo mejor que se puede hacer y sobre todo muestra que lo de la paz no es una cosa para mañana, no, eso es para que los tataranietos nuestros vivan otro país, es que no lo hacemos por nosotros, eso es muy importante, eso es una inversión a futuro. Entonces ahí toda la sociedad se tiene que comprometer y estoy completamente de acuerdo, no se trata de un especialista ni de X, Y, Z, es un trabajo transdisciplinar, pero al mismo tiempo la sociedad, los medios, todos tenemos que creernos el cuento, como dice Diana Uribe, literalmente, y este cuento vale la pena creerlo. Entonces hay que apostarle a eso, porque es la única manera para que este país no vuelva a tener 100 años de soledad bajo la tierra. Qué bien, es el antropólogo y sociólogo Fabián Sanabria, y aquí con Luis Eduardo Jaramillo, psiquiatra, psicólogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol y también puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos anteriores completicos y los espero como siempre la próxima semana.